estudiar otro de los textos modernos, que es la crítica de la razón pura. Les traje el libro donde está desarrollado este tema, que es Teoría del Conocimiento Moral, y ustedes pueden leer para ilustrarse más adecuadamente acerca de estas cuestiones. Como ustedes saben, la obra de Kant se inspira muy directamente sobre la de Descartes, además de tener influjos de otras corrientes de la filosofía moderna, especialmente el influjo de Hume, el influjo de Locke y el influjo de Rousseau. Kant es un autor típicamente iluminista, aunque recibe también la contribución para la configuración de su forma mental del pensamiento protestante. El pensamiento protestante que deriva de la Reforma y que adquiere diversas manifestaciones. En Kant es muy importante el aspecto del pietismo. El pietismo era una especie de herencia de la mística católica que se había desarrollado en el campo protestante. Se había desarrollado como una forma, en cierta manera, desordenada de mística por el hecho de que el protestantismo, propiamente hablando, no la admite. En el protestantismo hay solo una doctrina que se basa sobre la Sagrada Escritura y está tomada de una manera, podríamos decir, literal. Es en la teología católica donde se desarrolla propiamente el aspecto de la mística. Como veremos, este dato es fundamental para interpretar adecuadamente la filosofía kantiana, muy especialmente en aquello que se refiere al pasaje del aspecto precrítico de Kant al postcrítico, es decir, la preparación de la filosofía kantiana antes de la crítica de la razón pura y el desarrollo que adquiere después de la publicación de la crítica de la razón pura. En Kant hay un interés muy marcado antes de la crítica de la razón pura por el aspecto místico, aunque, repito, de esta manera desordenada en que se presentan los protestantes, y ese interés se podría decir que está reprimido después de la aparición de la crítica de la razón pura, que tiene como objetivo fundamental alejar de los supuestos peligros que constituiría la mística en la mente de los hombres, mística en la cual está para él incluida también la metafísica. Es decir, todo conocimiento que no se refiera a la experiencia. Más aún, a la experiencia, como dice Kant, posible. Es uno de los conceptos centrales que veremos constituyen la filosofía kantiana, la referencia a la experiencia posible. Veamos entonces algunos temas tomados del inicio de la crítica de la razón pura, muy especialmente del prólogo a la primera edición y a la segunda edición. El prólogo de la primera edición es de 1781 y el prólogo de la segunda edición es del año 1787. 1787. Dice Kant
la razón humana tiene en una especie de sus conocimientos el destino particular de verse acosada por cuestiones que no puede apartar, pues le son propuestas por la naturaleza de la razón misma, pero a las que tampoco puede contestar porque superan las facultades de la razón humana. Superan las facultades de la razón humana. Se trata entonces de una especie de resumen de toda la actitud kantiana que después será proyectada sobre el texto de la crítica de la razón pura. De manera implícita, Kant hace referencia a aspectos afectivos que son fundamentales para comprender su concepción. Más aún, hay aspectos también voluntarios. Estos aspectos los habíamos encontrado ya en Descartes, que es el antecedente fundamental de la filosofía kantiana. Y entre los dos constituyen la base del pensamiento moderno, que después será desarrollado sobre todo por Hegel, como lo estudiaremos en su momento. La razón humana tiene en una especie de sus conocimientos el destino particular de verse acosada por cuestiones que no puede apartar, pues le son propuestas por la naturaleza de la razón misma, pero a las que tampoco puede contestar porque superan las facultades de la razón humana. O sea, hay una tendencia a la metafísica, pero esa tendencia a la metafísica no se puede cumplir. Este es el resumen de la actitud filosófica de Kant. Esa tendencia a la metafísica está dada por la naturaleza humana y no se puede cumplir a causa de los mismos límites de la naturaleza humana. No se puede cumplir a causa de los mismos límites de la naturaleza humana. Superan estas cuestiones las facultades de la razón humana. Como se ve ya en la primera frase del prólogo, el hombre es concebido por Kant como constituido por una duplicidad, es el homo duplex, el hombre doble, y el hombre también es en cierta manera conflictivo en sí. Incluye la raíz de un conflicto que no se puede superar adecuadamente, un conflicto que es necesario de alguna manera elaborar racionalmente. Esta elaboración racional es la que intenta justamente la crítica de la razón pura. Enseguida el texto hace referencia al conflicto. Dice, en esta perplejidad cae la razón sin su culpa. Comienza por principios, cuyo uso en el curso de la experiencia es inevitable, y que al mismo tiempo se halla suficientemente garantizado por ésta. Comienza por principios cuyo uso en el curso de la experiencia es inevitable, y que están garantizados por ésta. Estos principios son los del conocimiento, son los principios racionales que se estudian justamente en esta obra, en la crítica de la razón. Ahora, cuando el hombre desarrolla su conocimiento a partir de los principios, se eleva cada vez más a cuestiones más difíciles. Con ello, elévase, como lo lleva consigo su naturaleza, siempre más arriba, a condiciones más remotas. Pero pronto advierte que de ese modo su tarea ha de permanecer siempre inacabada
porque las cuestiones nunca cesan. Se ve pues obligada a refugiarse en principios que exceden todo posible uso de la experiencia y que sin embargo parecen tan libres de toda sospecha que incluso la razón humana ordinaria está de acuerdo con ellos. Pero así se precipita en obscuridades y contradicciones, de donde puede colegir que en alguna parte se ocultan recónditos errores, sin poder empero descubrirlos. Porque los principios de que usa, como se salen de los límites de toda experiencia, no reconocen ya piedra de toque alguna en la experiencia. El teatro de estas disputas sin término se llama metafísica. Bueno, acá encontramos la formulación más elaborada del pensamiento kantiano. El teatro de estas disputas sin término se llama metafísica. ¿De dónde surgen las disputas? Surgen del simple desarrollo de los principios de la razón. Cuanto más va razonando el hombre, tanto más entra en cuestiones que se alejan de la experiencia. Cuanto más se alejan de la experiencia, son más incontrolables, más sujetas a error, más sujetas a perplejidad. Hubo un tiempo en que esta ciencia era llamada reina de todas las ciencias. Este tiempo, evidentemente, es la Edad Media, para Kant y para los iluministas. En la Edad Media reinaba la metafísica, evidentemente a partir del influjo aristotélico. Reinaba la metafísica y esta metafísica era como la dominadora de todo el sistema científico, de todas las ciencias. En la Edad Moderna, este reinado queda sin trono, por decir así. Se cae la metafísica como la ciencia principal. ¿Por qué? Porque en la Edad Moderna, para Kant, es más elaborada, la física es superior a la de la Edad Media y por lo tanto los principios de la razón avanzan más. Cuando los principios de la razón avanzan más por el razonamiento, es decir, a partir de ellos se sacan nuevas conclusiones, ¿qué sucede? Que la comprensión humana se oscurece acerca de las cuestiones que exceden la experiencia. Por eso es necesario ordenar el razonamiento de manera tal que los principios no sean punto de partida de presuntos conocimientos que exceden la experiencia. Este es justamente el objetivo de la crítica de la razón pura, que el razonamiento no vaya más allá de la experiencia, que el razonamiento no vaya más allá de la experiencia. Ahora, como veremos después, se trata de un tipo de experiencia que es particular, porque propiamente hablando no se trata del conocimiento de los sentidos, sino siempre del conocimiento de la razón. Por tanto, se trata de que la razón no vaya más allá de la experiencia posible, no de la experiencia como tal, sino de la experiencia posible. La experiencia posible es una experiencia racional. O sea, es siempre un conocimiento racional, porque lo posible no lo conocen los sentidos, sino la razón. Experiencia posible. Ahora, la experiencia posible es independiente de la experiencia sensitiva.
Y por eso la razón tiene que proceder siempre a priori, no puede proceder a posteriori, a partir de los conocimientos sensitivos. Todo conocimiento verdaderamente científico es para Kant a priori. Dice entonces el texto que cuanto más se razona, la inteligencia se refugia en principios que exceden la experiencia, pero cuando hace eso cae en la oscuridad. Según Kant, esto es lo propio de la metafísica. Luego hace una especie de historia de la filosofía o de filosofía de la historia de la filosofía, juntamente con esta, y dice que la perplejidad de la metafísica se acaba en los tiempos modernos de alguna manera, por medio de Kant, por medio de Locke, pero este acabamiento es solo aparente. En los tiempos modernos pareció como si todas esas disputas fueran a acabarse. Creyóse que la legitimidad de aquellas pretensiones iba a ser decidida por medio de cierta fisiología del entendimiento del célebre Locke. El origen de aquella supuesta reina fue hallado en la plebe de la experiencia ordinaria. Su arrogancia hubiera debido, por lo tanto, ser sospechosa con razón. O sea, según Locke, todo conocimiento no es otra cosa que una derivación del conocimiento empírico, del conocimiento sensitivo. Esto, dice Kant, es sospechoso, porque el conocimiento sensitivo es un conocimiento vulgar, es un conocimiento que no llega a la razón. Por tanto, la explicación de Locke es solo aparente, no es la verdadera explicación del conocimiento. Si el conocimiento es racional, dice Kant, debe ser a priori, es decir, debe ser independiente de los sentidos. El conocimiento racional debe ser a priori, debe ser independiente de los sentidos. Pero como resultó, sin embargo, que esa genealogía en realidad había sido imaginada falsamente, siguió la metafísica afirmando sus pretensiones. O sea, dado que se puede entender fácilmente que la filosofía de Locke, su empirismo es infundado, la metafísica siguió reinando, especialmente en el racionalismo alemán que él conocía en la filosofía de Wolff, Christian Wolff. Christian Wolff, según Kant, en esta obra, lo veremos después, es el más famoso de todos los filósofos dogmáticos. Es decir, de aquellos que seguían la inspiración de la metafísica tradicional, aunque de una manera racional o racionalista. Siguió la metafísica afirmando sus pretensiones, por lo que vino todo de nuevo a caer en el dogmatismo anticuado y carcomido, y por ende en el desprestigio de donde se había querido sacar a la ciencia. Ahora, después de haber ensayado en vano todos los caminos, según se cree, reina el hastío y un completo indiferentismo, madre del caos y de la noche en las ciencias.
pero también al mismo tiempo origen o por lo menos preludio de una próxima transformación e iluminación. Esta idea de Kant es en cierta manera un anticipo de la actitud de los románticos, pero sobre todo un anticipo del idealismo. Un anticipo del idealismo hegeliano. Es decir, históricamente ve Kant que el dogmatismo filosófico trajo como consecuencia el caos, el desorden intelectual, la noche, pero que dentro de esas noches se vislumbra una nueva iluminación. Esta evidentemente es una metáfora típicamente iluminista. Una nueva iluminación, pero no es simplemente iluminista, porque aquí Kant parece sugerir que la luz surge de la noche, que la noche se transforma en luz. Los iluministas, en cambio, tienen un conocimiento mucho más inmediato. El iluminismo es una actitud racional, más bien práctica, para dominar el mundo. Reina el hastío y un completo indiferentismo, madre del caos y de la noche en las ciencias, pero también al mismo tiempo origen, o por lo menos preludio, de una próxima transformación e iluminación, si las ciencias se han tornado confusas e inútiles por un celo mal aplicado. Es inútil, en efecto, querer fingir indiferencia ante semejantes investigaciones, cuyo objeto no puede ser indiferente a la naturaleza humana. Esos supuestos indiferentistas, en cuanto piensan algo, caen de nuevo inevitablemente en aquellas afirmaciones metafísicas por las cuales ostentaban tanto desprecio. Aun cuando piensen ocultarlas trocando el lenguaje de la escuela por el habla popular. Fingir indiferencia ante las cuestiones metafísicas no se puede, porque en realidad son importantes. Es lo que había dicho la primera frase que leímos en el prólogo. Es decir, hay una tendencia natural a la metafísica según Kant. En esto coincide con Aristóteles, no coincide en qué es la metafísica respecto de Aristóteles. Entonces no se puede fingir que la metafísica no es importante, es importante. No se puede fingir que la metafísica no es importante hablando de filosofía de una manera popular y dejando de lado el lenguaje escolástico. Esa indiferencia, empero, que se produce en medio de la prosperidad de todas las ciencias y que ataca precisamente aquella a cuyos conocimientos, si pudiéramos adquirirlos, renunciaríamos menos fácilmente que a ningún otro, es un fenómeno que merece atención y reflexión. Es decir, en la época moderna florece la física, estaba por florecer la química, florecen las matemáticas, la botánica, la zoología, etcétera, al menos incipientemente. Todo eso estaba floreciendo y, sin embargo, la metafísica, que es la ciencia más importante, no florece. Es la ciencia a la cual renunciaríamos menos que a todas las otras. Kant reconoce que en sí es la ciencia más importante. Esa indiferencia, empero, que se produce en medio de la prosperidad de todas las ciencias
y que ataca precisamente aquella a cuyos conocimientos, si pudiéramos adquirirlos, renunciaríamos menos fácilmente que a ningunos otros, es un fenómeno que merece atención y reflexión. Es evidentemente el efecto no de la ligereza, sino del juicio maduro de la época, ese efecto del juicio maduro de la época, que no se deja seducir por un saber aparente. O sea, el hecho de que la metafísica esté en decadencia es signo de madurez. Es signo de madurez porque el hombre llega a una edad adulta, el hombre se despoja de sus conocimientos infantiles. ¿Cuáles son los conocimientos infantiles para Kant? Son aquellos que dependen fundamentalmente de la sensibilidad. El hombre es adulto por la razón, es infante por la sensibilidad. ¿Qué significa esto? Que la época moderna es efectivamente más adelantada que las épocas antiguas en las que reinaba la metafísica, y por tanto hay que dar una explicación racional del conocimiento adaptada a la época moderna, así como es decir, con una física más desarrollada, con unas ciencias más desarrolladas que las que había anteriormente. La metafísica no es sino una explicación racional de las ciencias. Es una aclaración racional de las ciencias. Es una reducción a principios primeros de las ciencias empíricas. Como veremos, sin embargo, estas ciencias empíricas son concebidas por Kant de una manera puramente racional. Si son verdaderas ciencias, dice Kant, lo veremos, deben ser a priori. Deben desarrollarse independientemente de toda experiencia, aunque deben coincidir con la experiencia. Kant fundamentalmente no explica por qué deben coincidir con la experiencia. Entonces, es inútil fingir indiferencia, como vimos. Es evidentemente, dice después, el efecto no de la ligereza, sino del juicio maduro de la época, que no se deja seducir por un saber aparente. Es una intimación a la razón para que emprenda de nuevo la más difícil de sus tareas, la del propio conocimiento. Aquí agrega Kant un aspecto fundamental. El conocimiento metafísico propio de la edad adulta moderna es un conocimiento de los principios de la ciencia, como hemos visto, pero al mismo tiempo es un conocimiento que la razón tiene de sí misma. Un conocimiento que la razón tiene de sí misma.
y establezca un tribunal que la asegure en sus pretensiones legítimas y que en cambio acabe con todas las arrogancias infundadas y no por medio de afirmaciones arbitrarias, sino según sus eternas e inmutables leyes. Este tribunal no es otro que la crítica de la razón pura misma. La crítica de la razón pura está concebida como un tribunal, como una instancia judicial, que tiene que discernir acerca de las pretensiones legítimas y de las pretensiones ilegítimas de la razón. ¿Cómo se ve la metáfora del tribunal? Está construida sobre la base del conflicto fundamental entre las tendencias y la razón, entre las pretensiones y la razón. Estas pretensiones están en la naturaleza de la razón. Están en la naturaleza de la razón en cuanto la razón es humana. Y la razón es humana en cuanto pertenece a un sujeto que tiene cuerpo. En cuanto tiene cuerpo, tiene materia, tiene sensibilidad, es sujeto de tendencias desordenadas. ¿Qué quiere decir? De tendencias contrarias a la razón, simplemente. Kant no tiene una concepción de la virtud ni en el orden especulativo ni en el orden práctico que rectifique racionalmente la sensibilidad, o mejor el aspecto o las potencias afectivas humanas. Permanece siempre una duplicidad, una tendencia contradictoria, una contradicción entre las tendencias de la sensibilidad y el desarrollo de la razón. Permanece siempre una tendencia contradictoria. Retomamos el texto de Kant. Es evidentemente el efecto no de la ligereza, sino del juicio maduro de la época, que no se deja seducir por un saber aparente. Es una intimación a la razón, para que emprenda de nuevo la más difícil de sus tareas, la del propio conocimiento, y establezca un tribunal que le asegure en sus pretensiones legítimas, y que en cambio acabe con todas las arrogancias infundadas, y no por medio de afirmaciones arbitrarias, sino según sus eternas e inmutables leyes. Este tribunal no es otro que la crítica de la razón pura misma. Es decir, este sistema de la crítica de la razón pura está entendido como un sistema judicial, como un discernimiento acerca de la razonabilidad de ciertas pretensiones legítimas contra otras ilegítimas. Las pretensiones son tendencias afectivas y voluntarias. ¿Qué es entonces la crítica de la razón pura? Por tal, no entiendo una crítica de los libros y de los sistemas, sino de la facultad de la razón en general. No una crítica de los libros y de los sistemas, sino de la facultad de la razón en general. Respecto de todos los conocimientos a que ésta puede aspirar, independientemente de toda experiencia. Por lo tanto, la crítica resuelve la posibilidad o la imposibilidad de una metafísica en general y determina no sólo las fuentes, sino también la extensión y límites de la misma. Todo ello, empero, por principios.
Todo ello, empero, por principios. Aquí encontramos uno de los puntos capitales de toda la crítica que ya adelanté, o sea, ¿qué se puede conocer sin experiencia? De esto trata la crítica. ¿Qué se puede conocer sin experiencia, pero conformemente a la experiencia? O sea, que coincida con la experiencia. Se trata de conocimientos racionales y a priori, independientes de la experiencia, pero que no vayan más allá de la experiencia, es decir, que no quieran explicar otra cosa que lo que se conoce por experiencia. En realidad, para Kant no hay propiamente un conocimiento por experiencia en el sentido en que habla Aristóteles al inicio de la metafísica de experiencia. Aristóteles dice ahí que decimos que los que saben la técnica o el arte o la ciencia son más sabios que los que conocen solo por experiencia. Ahora, los que conocen solo por experiencia conocen de alguna manera racionalmente. Para Kant, la experiencia no tiene nada de racionalidad. La ciencia es puramente a priori. Y no está dada por la experiencia, aunque coincide con la experiencia, que es sensitiva, puramente sensitiva. En Aristóteles no es puramente sensitiva. La experiencia. Dice que los animales participan de la experiencia, y usa la palabra participar. Pero la experiencia no es solamente sensitiva en los hombres. Para Kant la experiencia es conocimiento sensitivo. Entonces, por lo tanto, la crítica resuelve la posibilidad o la imposibilidad de una metafísica en general y determina no solo las fuentes, sino también la extensión y límites de la misma, todo ello, empero, por principios. El modelo absoluto de conocimiento es el conocimiento que corresponde a la experiencia. Esto, en realidad, para Kant, sobre todo si consideramos las obras precríticas, no significa que no sea posible un conocimiento que vaya más allá de la experiencia. Para Kant es posible este conocimiento, pero es peligroso, es dañino. Y por eso es necesario que la razón no vaya más allá. ¿Por qué es dañino y peligroso? Porque cuando la razón pretende considerar lo que está más allá de la experiencia, cae en la perplejidad, cae en la oscuridad. Por lo tanto, la crítica resuelve la posibilidad o la imposibilidad de una metafísica en general y determina no solo las fuentes, sino la extensión y límites de la misma, las fuentes de la metafísica. Es importante recordar que para Kant debe haber metafísica. Para Kant debe haber metafísica. Debe haber metafísica porque simplemente debe haber conocimiento racional y este conocimiento racional debe tener reglas. La metafísica no es otra cosa que las reglas del conocimiento racional. Y el conocimiento racional es el que corresponde a la realidad empírica, sin ser empírico. Es decir, es el conocimiento científico.
en el sentido que se utiliza hoy la expresión científico. Este conocimiento científico debe corresponder a reglas. De otra manera, se produce desordenadamente y no es útil, según la mentalidad iluminista que tiene Kant. Por eso dirá más adelante que la metafísica es una especie de policía de la razón. La metafísica o la crítica de la razón pura son como la policía. Aunque la policía no hace nada positivo, sin embargo es útil, porque mantiene el orden y reprime para que no se cometan delitos. Lo mismo hace la metafísica o la crítica de la razón pura, es decir, establece orden en la razón para que no se exceda. Es decir, pone los límites antes de que haya un conocimiento excesivo, independientemente de si este conocimiento excesivo es razonable o no, si tiene algún fundamento o no. Y pone los límites porque este conocimiento hace caer la mente en perplejidades y la sociedad sufre un perjuicio por estas perplejidades. Por tal, no entiendo una crítica de los libros y de los sistemas, sino de la facultad de la razón en general, respecto de todos los conocimientos a que ésta puede aspirar independientemente de toda experiencia. Por lo tanto, la crítica resuelve la posibilidad o la imposibilidad de una metafísica en general y determina no solo las fuentes, sino también la extensión y límites de la misma. Todo ello, empero, por principios. Ese camino, el único que quedaba libre, lo he emprendido yo hoy. Es decir, él tiene una conciencia personal muy desarrollada de ser un iniciador, de ser un primero. En este sentido es muy semejante a la actitud que encontrábamos en Descartes. Es decir, todos los filósofos anteriores en cierta manera se han equivocado porque no han llegado a discernir los principios de la razón que él en cambio ha podido discernir. Y me precio de haber conseguido así apartar todos los errores que hasta ahora habían dividido la razón. Es decir, con la crítica de la razón pura se acabaron todos los errores racionales. Es una pretensión muy elevada la que expresa Kant. Me precio de haber conseguido así apartar todos los errores que hasta ahora habían dividido la razón, oponiéndola a sí misma, cuando actuaba sin basarse en la experiencia. Cuando la razón se aleja de la experiencia, caen errores. Sin embargo, había dicho antes que el conocimiento racional es independiente de toda experiencia. Por eso, después, en el prólogo de la segunda edición, desarrollará el concepto de la experiencia posible.
no es simplemente la experiencia, sino la experiencia posible. Y no es que haya eludido sus cuestiones, disculpándome con la incapacidad de la razón humana, sino que las he especificado todas por principios, y después de haber descubierto el punto de desaveniencia de la razón consigo misma, las he resuelto a su entera satisfacción. Él tiene una conciencia muy cierta, subjetivamente, de haber resuelto todos los problemas racionales, todos los problemas que producían conflicto en la razón, que producían discordancia de la razón consigo misma, desaveniencia. Y ha resuelto todos estos problemas justamente de una manera racional. La resolución racional de los problemas racionales es la crítica de la razón pura. La crítica de la razón pura es una ciencia racional básica que está supuesta en todas las otras. En este sentido, entiende él la metafísica, no como una ciencia que tiene un objeto propio, que se ocupa de lo inmaterial, sino como una ciencia de las ciencias, en el sentido de que da los principios elementales de las otras ciencias. ¿Qué significa principios elementales? Principios generales, simplemente. No principios superiores, sino principios generales. Cierto que la contestación a esas cuestiones no ha recaído, como pudiera esperarlo, el exaltado afán dogmático de saber, pues este afán no podría satisfacerse más que con artes de magia, de que yo no entiendo. Es decir, la metafísica en el sentido clásico es magia para él. Sí, la palabra es engañosa, la palabra magia tiene un sentido positivo y al mismo tiempo negativo, es una especie de engaño, porque es pretender que se producen efectos de una manera inexplicable racionalmente. Esto es así simplemente para los que no lo comprenden, no comprenden la manera en la cual se producen esos efectos. Este afán no podría satisfacerse más que con artes de magia de que yo no entiendo. Pero tampoco es ese el destino natural de nuestra razón. Y el deber de la filosofía era disipar la ilusión nacida de una mala inteligencia, aunque por ello hubiera que aniquilar tan preciada y amada ilusión. En este trabajo ha sido mi designio el hacer una exposición detalladísima, y me atrevo a afirmar que no ha de haber un solo problema metafísico que no esté resuelto aquí. Aquí también encontramos una afirmación muy atrevida. No ha de haber un solo problema metafísico que no esté resuelto aquí. En cierta manera va mucho más allá que Descartes, el cual pretendía tener un método, pero no llegaba tanto como pretender resolver todos los problemas metafísicos.
No ha de haber un solo problema metafísico que no esté resuelto aquí, o al menos de cuya solución no se dé aquí la clave. Y en realidad es la razón pura una unidad tan perfecta que si su principio fuera insuficiente para solo una de las cuestiones que le son propuestas por su propia naturaleza, habría desde luego que desecharlo, porque entonces no sería adecuado para resolver con completa seguridad ninguna otra. Sin resolver los problemas metafísicos, entonces no se pueden resolver los otros problemas. Queda constituida así la metafísica con la misma estructura que la metafísica tradicional, es decir, como una ciencia superior, pero con una función diferente, es decir, como una ciencia formal, como una ciencia que explica los principios de las otras ciencias, o que da los principios de las otras ciencias. Y los principios de las otras ciencias son principios racionales, principios justamente que actúan en el razonamiento. Por supuesto, Kant se da cuenta de que esto es pretencioso y lo dice: al decir esto, creo percibir en el rostro del lector una indignación mezclada con desprecio por pretensiones al parecer tan vanidosas e inmodestas. Y sin embargo son ellas sin comparación más moderadas que las de cualquier autor del programa más ordinario, que se jacta de demostrar en él quizá la naturaleza simple del alma o la necesidad de un primer comienzo del mundo. Es decir, si esto parece vanidoso, en realidad, dice él, es más vanidosa la metafísica de los que enseñan metafísica según el modo tradicional, porque estos pretenden demostrar lo que no se puede demostrar. En cambio, dice él, yo no pretendo demostrar eso, simplemente pretendo demostrar a dónde no se debe extender la razón. Resuelve todos los problemas metafísicos simplemente poniéndole límites a la metafísica para que no dé problemas. Cuando empiezan los problemas no hay más metafísica. La metafísica llega hasta donde no hay más problemas. ¿Y cuando no hay más problemas para Kant? Cuando ninguno pretende imponerle al otro o a los demás su propia concepción. Y esto se cumple simplemente cuando el conocimiento racional se limita a la experiencia. Cuando el conocimiento racional excede la experiencia, comienzan los problemas.
en vez de eso he de ocuparme solo de la razón misma y de su pensar puro. Y no he de buscar muy lejos su conocimiento detallado, pues lo encuentro en mí mismo. O sea, la metafísica es segura, es verdaderamente ciencia cuando no va más allá del sujeto. Es decir, del sujeto que conoce las cosas materiales. En esto estamos todos de acuerdo, según Kant. Porque cada sujeto coincide con el otro cuando conoce las cosas materiales. Cuando se trata de conocer las cosas espirituales, se diferencia del otro. Y así se producen conflictos. Y ya la lógica ordinaria me da un ejemplo de que todas sus acciones simples pueden enumerarse completa y sistemáticamente. Solo que aquí se plantea la cuestión de cuánto puedo esperar alcanzar con ella, si se me quita toda materia y ayuda de la experiencia. De nuevo retorna al aspecto racionalista. Es decir, la crítica a la razón pura es la metafísica, y la metafísica es la lógica pero sin experiencia. O sea, es la lógica aplicada al puro pensamiento. En este sentido se adelanta el idealismo. Ahora, como ustedes pueden observar, la construcción del pensamiento kantiano es profundamente contradictoria. O sea, en algunos momentos trata de centrar todo en la experiencia. En otros momentos, inmediatamente después, trata de alejarse totalmente de la experiencia y de explicar el conocimiento sin experiencia. Este problema de base complica todo el libro y no queda nunca resuelto. Es todo referido a la experiencia, pero todo construido sin experiencia. Es siempre la razón que se estudia a sí misma. Y por eso en la raíz del pensamiento kantiano está tanto el idealismo pretendidamente espiritualista como el materialismo. ¿Por qué están las dos? No entiendo cuál es la relación entre ellos. Porque todo el conocimiento se reduce a la experiencia, se reduce a la explicación de las cosas materiales. Pero también el conocimiento debe darse sin la experiencia y debe ser un conocimiento de sí mismo. Por un lado está el materialismo, por otro lado está el idealismo. En realidad, propiamente hablando, estos dos aspectos siempre están presentes juntos, el materialismo con el idealismo, solo que se dan en diferentes combinaciones. A veces prevalece el materialismo y el empirismo, y a veces prevalece el idealismo. Simplemente porque ninguno de los dos son explicaciones cabales del conocimiento humano, que es ilemórfico. Según la concepción aristotélica, simplemente porque el hombre es uno y no puede conocer solo con la razón o solo con los sentidos, sino que conoce con ambas facultades y éstas están coordinadas de una manera precisa, que corresponde a la naturaleza humana. La anulación de la metafísica impide conocer auténticamente la naturaleza humana y produce esta dicotomía.
Cuando no se conoce la naturaleza humana, no se conoce la persona. Cuando no se conoce la persona, no se conoce el aspecto inmaterial y por lo tanto no se conoce el conocimiento intelectual mismo y no se lo explica adecuadamente. Tal autor se compromete en efecto a extender el conocimiento humano más allá de todos los límites de la experiencia posible, cosa que, lo confieso, supera totalmente mi facultad. En vez de eso, he de ocuparme solo de la razón misma y de su pensar puro. Es el texto que hemos visto hasta aquí, solo de la razón misma y de su pensar puro. De esto trata la crítica, de esto trata la metafísica. Es la razón que se estudia a sí misma. Es lógico que de aquí surge el idealismo. Hegel dirá que sí, toda la filosofía es la razón que se estudia a sí misma y esto es Dios, como dijo Aristóteles. Es decir, conocimiento de conocimiento. Esto es lo que tenía que decir sobre la integridad en la consecución de cada uno de los fines y la exposición detallada en la consecución de todos juntos, que no constituyen un propósito arbitrario, sino que la naturaleza del conocimiento mismo nos los propone como materia de nuestra investigación crítica. Hay aún que considerar la certeza y la claridad, requisitos que se refieren a la forma, como exigencias esenciales que pueden, con razón, plantearse al autor que se atreve a acometer una empresa tan espinosa. Hay que considerar la certeza y la claridad, requisitos que se refieren a la forma. Estos dos términos, certeza y claridad, evidentemente refieren a Descartes. Son términos típicamente cartesianos. Certeza y claridad. Es lo que buscaba Descartes, una certeza absoluta, ideas claras y distintas. Por lo que toca a la certeza, he fallado sobre mí mismo el juicio siguiente, que en esta clase de consideraciones no es de ningún modo permitido opinar. Y que todo lo que parezca una hipótesis es mercancía prohibida que a ningún precio debe estar a la venta, sino ser tan confiscada tan pronto como sea descubierta. O sea, en la ciencia no puede haber hipótesis. Esto es profundamente contrario a la ciencia contemporánea. En la ciencia no puede haber hipótesis. Todo debe ser cierto, absolutamente seguro. ¿Por qué no puede haber hipótesis? Simplemente porque la ciencia no es experimental. La ciencia es racional, puramente racional. Es a priori, es pura. O sea, sin mezcla de la experiencia.
Pues todo conocimiento que ha de subsistir a priori se reconocen que debe ser tenido por absolutamente necesario. Este es el modelo de ciencia que tiene Kant. Conocimiento a priori, conocimiento absolutamente necesario. Y más aún, una determinación de todos los conocimientos puros a priori. O sea, todos los conocimientos de alguna manera están reunidos o implícitos en la metafísica. O sea, en la crítica de la razón pura, que es la metafísica. La nueva metafísica, por supuesto, que ocupa el lugar de la antigua. ¿Y cómo hacía con los científicos de la época? Si sostiene que la ciencia no puede partir de la experiencia. O sea, es obvio que parte de la experiencia de la ciencia. No sé, ¿quién es el científico, digamos, de esa época? Bueno, él lo cita después Torricelli y otros. En el prefacio de la segunda edición. Cita Galileo, cita Torricelli, cita Stahl. Aquí dice, como veremos, hablando de los físicos, comprendieron que la razón no conoce más que lo que ella misma produce, según su bosquejo. Estos físicos entendieron que la razón no conoce más que lo que ella misma produce. Pero estos físicos no sostenían lo mismo. No, estos físicos hacían experimentos, justamente. Él quiere explicar qué pasa en la mente de los físicos cuando hacen los experimentos. Lo que pasa en la mente de los físicos es que la razón se conoce a sí misma. Entonces, en teoría, los físicos no tienen experiencia, sino que la producen. La producen, claro. La tienen. Sí. Ellos producen conocimiento racional que corresponde a la experiencia. El experimento es una corroboración posterior, nada más. Exactamente. No es el método por el cual llegan a conocer. No. Es decir, antes se dieron cuenta de cómo es la cosa y por eso hacen el experimento. Y como se dieron cuenta, el experimento funciona. Si no funciona es porque antes no lo pensaron bien y por lo tanto no se dieron cuenta. No dedujeron bien. Exactamente. Por eso no puede no funcionar. Si no funciona es porque no hubo conocimiento racional. Eso bien, Kant. O sea, la ciencia es absolutamente segura, no hay hipótesis.
todo es cierto. La certeza es seguridad espiritual, lo cognoscitiva. Todas las ciencias son como la matemática. Exactamente. Los primeros principios está contenido absolutamente todo sin necesidad de nada. Bueno, eso ya lo había pensado Descartes. Esto es lo más propio del racionalismo. Solo que en los autores racionalistas anteriores esto correspondía a la metafísica, que era a priori. En cambio, para Kant corresponde a toda la ciencia. Y la metafísica no es sino una base general de la ciencia, empírica. Es como una regla de reglas científicas. La metafísica o la crítica a la razón pura no es otra cosa que lo que hoy se llama filosofía de la ciencia. De la cual creo que les habla Beltrán, ¿no? ¿Cuándo va a venir Beltrán? El filosofía de la ciencia. El 19. Bueno, ahí en el programa hay una parte que se refiere al conocimiento científico. Porque también tenemos epistemología. Bueno, entonces Kant Beltrán cada 15 días, pero la semana pasada dio. No, ayer supuestamente iba a empezar, pero al final avisó que... ¿Ahora? ¿Qué te dijo, Pacho? Que empieza el 19. El martes que viene no el otro. Viene una hora antes. Está 2 horas. No, viene una hora antes todos los martes. Una sola hora. Sí. Bueno, entonces podemos seguir otra hora si quieren. ¿O no? Hoy. Pues acá ponen 3 horas, ¿no? Ah, claro, porque la verdad ayer que no vino la habían puesto para hoy. Por eso no. Bueno, sigamos. Bueno, si no, media hora. Porque ya la otra vez lo hicimos. Entonces, certeza y claridad. Todo conocimiento que ha de subsistir a priori se reconoce en que debe ser tenido por absolutamente necesario, y más aún una determinación de todos los conocimientos puros a priori. Una determinación de todos los conocimientos puros a priori, esto es la metafísica, puesto que debe ser el modelo y por lo tanto el ejemplo mismo de toda certeza apodíctica filosófica. La metafísica es el ejemplo de todas las ciencias. Una pregunta, ¿cómo puede ser, en qué sentido hay una distinción de ciencia según lo que dice Kant? Si es todo como si fuera un árbol que va deduciéndose una cosa de la otra. Exactamente, esto es lo que dirá Hegel. Para Hegel todo es la misma ciencia. Todo es el espíritu que se conoce a sí mismo o la razón que se conoce a sí mismo.
Pero Kant continúa todavía con una cierta relación con la experiencia, porque él concibe al hombre de una manera dicotómica, o sea, por un lado está el espíritu o la razón, por otro lado está la sensibilidad, el cuerpo, y la ciencia corresponde a la razón y la sensibilidad corresponde al cuerpo. La ciencia es de la razón, que es activa, la sensibilidad es una función pasiva. La ciencia, el conocimiento sensitivo es receptivo, no lo concibe de otra manera que como el influjo de un cuerpo sobre el otro. La sensación para Kant es recibir influjos corporales. Y la intelección o la razón es producir influjos. Es ordenar. ¿Ordenar qué? Ordenar la realidad externa prácticamente, u ordenarse la razón a sí misma. Es una especie de fuerza. En realidad, propiamente hablando, Kant no da una explicación del conocimiento como fenómeno vital, en el sentido en que hemos visto en Aristóteles. Aristóteles comienza justamente la explicación del conocimiento a partir del alma. Kant no explica el alma. Justamente el alma es algo de lo que es una de las cosas que no se pueden conocer. Y que la metafísica no debe conocer o pretender conocer. En ese sentido hay una contraposición radical entre Kant y Aristóteles, como la hay correspondientemente en la ética, porque toda la ética se basa en Aristóteles en la búsqueda de la sabiduría, o que es la metafísica, el conocimiento contemplativo, y toda la ética se basa en Kant justamente en lo opuesto, es decir, que no se debe buscar la metafísica en el sentido aristotélico o en el sentido clásico, es decir, como un conocimiento de lo inmaterial. Esto no se puede conocer, o mejor, no se debe conocer, no se debe pretender conocer. No se debe pretender conocer. No conozco ningunas investigaciones que sean más importantes para desentrañar la facultad que llamamos entendimiento y al mismo tiempo para determinar las reglas y límites de su uso que las que en el segundo capítulo de la analítica trascendental he puesto bajo el título de deducción de los conceptos puros del entendimiento. En la crítica a la razón pura, en esta parte, se explica el entendimiento. ¿Qué es la razón? Analítica trascendental, deducción de los conceptos puros del entendimiento. Aquí dice en el primer capítulo, hilo conductor para el descubrimiento de todos los conceptos puros del entendimiento. Dice aquí, el entendimiento pues no es una facultad de intuición, es un conocimiento por conceptos, no intuitivo, sino discursivo.
Kant no distingue adecuadamente entre los conceptos y los razonamientos. Es un conocimiento por razonamiento. Las intuiciones son todas sensibles. Todas las intuiciones, como sensibles que son, descansan en afecciones, o sea, en afecciones físicas, un cuerpo que influye sobre otro, la luz, los colores que influyen sobre el ojo, no sobre la vista, sino sobre el ojo. Los conceptos en funciones, más por función entiendo la unidad de la acción que consiste en ordenar diversas representaciones bajo una común. O sea, el concepto es una acción. Una acción es una fuerza que se ejercita sobre otra cosa. ¿Y los conceptos qué son? Son la unidad de el influjo sobre algo, y fundamentalmente la unidad del influjo de la razón sobre sí misma, que es un influjo complejo, porque se da al modo de un movimiento racional, de un razonamiento, de un discurso. Los conceptos, pues, se fundan en la espontaneidad del pensar, como las intuiciones sensibles en la receptividad de las impresiones. O sea, usar la razón es obrar, es producir algo, es accionar, influir sobre otra cosa o sobre sí mismo. Los conceptos se fundan, pues, en la espontaneidad del pensar, como las intuiciones sensibles en la receptividad de las impresiones. De estos conceptos no puede el entendimiento hacer otro uso que el de juzgar por medio de ellos. Juzgar es ordenar, discernir, separar, juntar. Como ninguna representación se refiere inmediatamente al objeto, a no ser la intuición, resulta que un concepto no se refiere nunca inmediatamente a un objeto, sino a alguna otra representación del mismo, sea intuición o incluso ya concepto. O sea, los conceptos nunca se refieren a cosas. Los conceptos se refieren a representaciones que son actos de funciones o de potencias humanas. Los conceptos se refieren o a intuiciones, que son actos, pero en realidad son recepciones, como dijo antes, o se refieren a otros conceptos. Son conceptos de conceptos, organizaciones de organizaciones, discursos de discursos. Pero con los conceptos no se entiende nada en el sentido intuitivo. Se actúa. Se produce un movimiento, se produce un influjo, se produce un razonamiento. Podemos reducir a juicios todas las acciones del entendimiento, de modo que el entendimiento en general puede representarse como una facultad de juzgar, pues según lo que antecede es una facultad de pensar.
Pensar es conocer por conceptos. Los conceptos, empero, se refieren como predicados de posibles juicios a alguna representación de algún objeto aún indeterminado. Así, el objeto de cuerpo significa algo, como por ejemplo el metal, que puede ser conocido por aquel concepto. Así pues, no es concepto, sino porque bajo él otras representaciones son contenidas, por medio de las cuales puede referirse a objetos. O sea, los conceptos son siempre a priori. Son operaciones de la razón. ¿Y cuándo se refieren a la realidad externa? Cuando se juntan con intuiciones, que son los actos de los sentidos. Ahora, en realidad, los actos de los sentidos son también a priori para Kant. Pero retornando al texto del prólogo de la primera edición, decía: no conozco ninguna investigaciones que sean más importantes para desentrañar la facultad que llamamos entendimiento y al mismo tiempo para determinar las reglas y límites de su uso, que las que en el segundo capítulo de la analítica trascendental he puesto bajo el título de deducción de los conceptos puros del entendimiento. También me ha costado más trabajo que ningunas otras, aunque no en balde, según creo. Ese estudio, dispuesto con alguna profundidad, tiene empero dos partes. Una se refiere a los objetos del entendimiento puro, y debe exponer y hacer concebible la validez objetiva de sus conceptos a priori. Por eso, justamente, es esencial para mis fines. La otra va enderezada a considerar el entendimiento puro mismo, según su posibilidad, y las facultades cognoscitivas en que descansa, por lo tanto en sentido subjetivo, y aunque este desarrollo es de gran importancia para mi fin principal, no pertenece, sin embargo, esencialmente a él. ¿Qué quiere decir para Kant en sentido subjetivo? En sentido subjetivo es simplemente en el sentido de un hombre que tiene un cuerpo y por lo tanto sentidos. Esto es lo subjetivo. Ahora, esto no es esencial. Fíjense cómo continúa el párrafo. Porque la cuestión principal sigue siendo qué y cuánto pueden conocer el entendimiento y la razón independientemente de toda experiencia. Esto es lo que estudia la crítica. ¿Qué y cuánto pueden conocer el entendimiento y la razón independientemente de toda experiencia? En el fondo es exactamente el mismo planteo de Descartes, que pretende hacer lo mismo. Pretende hacer lo mismo, pero lo desarrolla más. Sí, pero parte del mismo lugar, digamos. Sí. Una pretensión de certeza absoluta. Con la diferencia de que Descartes aprecia la metafísica en el sentido tradicional, habla de Dios, del alma, del mundo, y Kant dice justamente que la metafísica no debe referirse a estos objetos. Aunque después los reintroduce, pero como algo subjetivo, es decir, como una necesidad de los hombres que tienen cuerpo y sentidos y que por lo tanto se sienten bien y obran mejor cuando tienen
el pensamiento ordenado según estos tres objetos. Y estas son las ideas reguladoras de la razón. En el fondo, el pensamiento de Kant, aunque está presentado de una manera muy complicada, es simple, es muy elemental. Está presentado de manera complicada porque quiere explicar lo que no se puede explicar. Es decir, que la razón se refiere a sí misma. Y da una explicación totalmente alejada de la naturaleza de la razón, de lo que es la razón. Bueno, si quieren, ahora sí dejamos aquí.